Bienvenidos al ciclo de conferencias realizado por los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Ecuador Laboral y Social presenta una iniciativa para el aprendizaje del derecho laboral. Muy buenas tardes con todas las personas que se han inscrito en este ciclo de conferencias. De la misma forma, con aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, por YouTube y Facebook Live. Mi nombre es Alexis Alemán y este día seré su anfitrión. No puedo proseguir sin antes agradecer a la Universidad Central del Ecuador y a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Escuela de Derecho. Tampoco sin agradecerles a ustedes por acompañarnos durante cada enriquecedora jornada de conferencias referentes a la recuperación del mercado laboral durante la crisis del COVID-19. Debo mencionar también que esta serie de eventos ha sido organizada por los estudiantes de la Cátedra de Derecho Laboral y Clínica Jurídica, tutelados por el doctor Ernesto Flores. Ahora bien, es momento de entrar a materia. Para nadie es un secreto que el Ecuador ya hace varios años entró en un proceso de crisis económica, en la que de hecho se ha mantenido. Sin embargo, a partir de la llegada y propagación del COVID-19 al país, esta situación se ha venido agudizando. Despidos, reducciones de salarios, desempleo e incluso explotación han sido el pan de cada día dentro del juego del mercado laboral desde el establecimiento de la emergencia sanitaria en el país. Y aunque parezca una mala broma, estas acciones derivadas de la crisis fueron justificadas por el gobierno anterior a través de mecanismos y proyectos que se convirtieron en ley, prefiriendo sobreponer los intereses de los empresarios y dueños de los medios de producción que la estabilidad y bienestar del trabajador. Así, según ellos, se estaría salvaguardando la economía del país y, sobre todo, combatiendo la crisis laboral de la forma correcta. Juzgar les compete a ustedes. Según el Banco Central del Ecuador, el impacto del coronavirus en la economía ecuatoriana ha sido fortísimo. En este sentido, en un escenario donde reinaba el COVID-19, las pérdidas totales sumaron 16.381 millones de dólares en el periodo marzo a diciembre de 2020. El 78,1% corresponde al sector privado, mientras la diferencia, el 21,9%, al sector público. A nivel privado, los sectores que presentaron mayores pérdidas fueron el de comercio, turismo y manufactura, mientras a nivel público el de salud y educación. Por efecto de la pandemia, también de marzo a diciembre de 2020, el PIB cayó en 6,4%. La industria más afectada corresponde al de alojamiento y servicios de comida, seguida de la industria de la enseñanza, educación y servicios de salud, para en tercer lugar ubicar a los servicios de transporte y almacenamiento. En cuanto al empleo, se estima que se han perdido alrededor de 532.359 plazas durante el periodo que hemos venido analizando. Sí, de marzo a diciembre de 2020. El mercado de trabajo, tomando en cuenta ahora cifras del INEC, el 2020 cierra con una tasa de desempleo del 5% y con una tasa de empleo no adecuado que llegó a afectar al 63,3% de la población económicamente activa del país. Cifras superiores en comparación al 3,8% y 56,7% de diciembre de 2019. De esta forma, clarificamos el escenario del mercado laboral ecuatoriano y cómo este, al menos por ahora, no es estable ni en condiciones y tampoco en el tiempo. Con el fin de resarcir toda circunstancia negativa y proponer desde la academia soluciones prácticas para la sociedad, hoy buscamos propuestas laborales para superar la crisis de la pandemia y así poder reivindicar los derechos del trabajador y estabilizar la economía del país. Es así que te damos la bienvenida. El derecho colectivo, o también llamado derecho sindical, surge por la incipiente necesidad de protección de las masas proletarias, que históricamente se han encontrado en desigualdad con el dueño de los medios de producción. Guerrero, 2003. Perfecto. Muy buenas tardes con todos, queridos participantes. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Central por esta invitación. Me presento, mi nombre es Sebastián Pérez, soy docente de la Universidad de Israel. He trabajado en algunos proyectos dentro del temario que vamos a abordar en estos cortos minutos sobre qué acciones tomar para enfrentar este gran problema que lo conocemos como pandemia. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿De qué vamos a hablar en esta pequeña charla?
unas pequeñas técnicas que les va a servir a ustedes para poder luchar contra este gran problema, una gran amenaza que pasamos en el 2020, que lo conocemos como la pandemia del COVID-19. Vamos a hablar netamente de las técnicas para conseguir empleo en la post-pandemia. Espero que sea de total interés. Primero empecemos con datos interesantes. ¿A qué es lo que nos lleva el tema de la pandemia del año 2020, donde nos divide al mundo prácticamente en dos, el año que el mundo se detuvo, y comenzamos a ver otra conceptualización de las cosas, más que todo entendiendo en el tema de empleo y desempleo. Llegamos a un punto donde vimos una especialización un poco más fuerte para poder tener también un empleo. La tecnología, lo que pasó hace algún momento, ¿no? Estos problemas pequeñitos de conectividad, tener una buena computadora, un buen internet, todo esto son pequeños lineamientos que se vuelven ya problemas mucho más grandes a raíz ya de la pandemia y de lo que nosotros ya comenzamos a hablar como teletrabajo. Ahora, veamos uno dentro de todos los impactos negativos que causó este gran problema, esta gran amenaza que golpeó al mundo. Uno de los aspectos más fuertes fue el aumento de la tasa de desempleo. En este pequeño gráfico podríamos un poquito entender, ¿no? El mundo, si es que hablamos del primero y el segundo trimestre del año 2020, podemos ver que en el mundo aumentamos más del doble, del 4.8% al 10.7% de desempleo. Europa aumenta del 3% al 12.9%, Asia y Pacífico del 6.5% al 10%, nuestras queridas Américas del 1.7 al 13.1, África del 1.7 al 9.5, Estados Árabes del 2.1 al 10.3. Como vemos, una afectación sumamente fuerte, sumamente drástica, pero esto no es todo. Vamos a ver otro tipo de evolución a nivel nacional, ya hablando de nuestra realidad nacional en el Ecuador, cuál fue este golpe de la pandemia 2020. Si nosotros tomamos ciertos indicadores desde diciembre de 2019 a febrero simplemente del 2021 y lo hemos separado en base, por medio de fuente del INEC, en tres partes fundamentales: el empleo adecuado, el inadecuado y el desempleo. En el color que ustedes ven de color plomo, podemos ver la tasa de desempleo, cómo aumentó y cómo fue afectando nuestra realidad nacional. Desde diciembre del 2019 con el 3.8%, aumentando al 5, al 5.7 y se mantuvo hasta el 5.7 en febrero del 2021. Pero eso no es solamente lo alarmante. Lo alarmante acá, y esto podríamos hablar que es antes inclusive de la pandemia, lo alarmante es hablar cuál es el empleo adecuado y cuál es el empleo inadecuado. Hagamos primero una diferenciación de estos dos conceptos. Cuando nosotros hablamos de empleo adecuado, es cuando yo trabajo en lo que me he preparado, en lo que me apasiona, es decir, en lo que realmente estoy listo dentro de la vida y que me genera a mí ingresos para poder sostener o para poder tener una condición mejor de vida. A esto también atamos a condiciones laborables favorables, donde yo no tenga riesgos laborales, donde tenga un salario digno, donde en realidad pueda vivir y no solamente subsistir. ¿Y qué hablamos de empleo inadecuado? Cuando yo tomo un empleo, primero que no es de acuerdo a mi preparación, no está tampoco de acuerdo a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Estamos hablando también cuando estamos poniendo en riesgo, puede ser nuestra integridad, nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra salud, todos los factores negativos que realmente me conllevan a obtener un empleo, ¿sí? A tener un empleo simplemente por subsistir en este sistema, es decir, para poder llegar con un pan a mi hogar. Es increíble los datos que el INEC arroja y podemos ver, voy a tomar solamente febrero del 2021, solamente de la población que está actualmente empleada, solamente el 33.2% hace realmente un trabajo adecuado, mientras del 59.8% actualmente se encuentra haciendo un empleo inadecuado. Parto con estos indicadores para tener el objetivo de estos pequeños minutos que me ha brindado la Universidad Central, estos pequeños minutos que me brindan la oportunidad de crear un objetivo que es diseñar un plan de búsqueda de empleo efectivo para superar la pandemia y obviamente los efectos que conllevan en esto, ¿sí? Hay que hacer una pequeña aclaración a la charla que vamos a ver el día de hoy. Si bien uno de los fundamentos más importantes para poder
luchar contra todo lo que se vendrá, lo que se está viniendo, lo que se vendrá en un futuro, es hablar obviamente ya de emprendimientos, modelos de negocio, cómo implementar fuentes de ingreso aparte de un empleo. Sin embargo, esta charla va necesariamente enfocada solamente en el empleo para que no lo malentiendan, ¿sí? No quiero pensar y no quiero que lo malinterpreten que el tema del emprendimiento no puede sobresalir aquí. Sobre todas las cosas del emprendimiento, las ideas de negocios, las nuevas fórmulas para generar ingresos, ¿ya? Partamos de esto. ¿Qué es lo que buscan o en dónde se enfocan actualmente las empresas ya cuando hablamos nosotros de post-pandemia? Cuando enfocamos ya después de, primero, y esto mucho antes también, la preparación académica. Vivimos en un mundo totalmente competitivo, que quisiéramos que sea también participativo, pero tenemos todavía esa tendencia competitiva que nos impulsa a un desarrollo mucho más elevado actualmente de lo que hablamos del nivel académico. Hoy ya no es necesario solamente un tercer nivel, hoy necesitamos un cuarto nivel, una educación continua, una preparación todo el tiempo de procesos y actividades blandas que nos permitan ser o tener las competencias para adecuarnos a este nuevo mundo. ¿Sí? Recordemos que nosotros vivimos en una tendencia donde el Internet ha florecido tanto, la tecnología ha florecido tanto, que no es solamente qué información tengo, sino entender la información y poderla transformar en conocimiento, y este conocimiento transformarla en destrezas que me permitan a mí poder aplicar en la empresa para la que yo trabajo. Si es que nosotros hablamos de este proceso, por supuesto, para entender este mundo, es totalmente necesaria una buena preparación académica. Hablamos obviamente de herramientas tecnológicas de idiomas. Si es que hablamos actualmente de la empresa, hablemos de algo increíble, ¿no? El cambio sustancial de la famosa teletrabajo, ¿no? 2020, todos obligados al teletrabajo. Hoy ya algunos trabajos han empezado presenciales, otros siguen en teletrabajo, pero aquí les voy a dar algo muy interesante. Hay muchos, se puede decir, expertos, eruditos en el tema de lo que hablamos de talento humano, y mencionan que el tema del teletrabajo es un modelo que ya vino para quedarse. Inclusive no es que empieza con la pandemia a nivel mundial, inclusive ya era una tendencia que estaba ya proyectada al futuro, porque si es que hablamos de teletrabajo, estamos hablando de ventajas abismales también para la empresa. Estamos hablando de reducción de gastos administrativos, estamos hablando de reducción de equipamiento, estamos hablando de reducción de logística, estamos hablando de reducción de un sinnúmero de costos dentro de la empresa que me permiten a mí tener mayores ganancias. Y para el trabajador también viene a ser una ventaja, porque tengo una mejor distribución de mi tiempo, puedo mejorar mis hábitos alimenticios, ahorro dinero en transporte, alimentación y muchísimas tendencias y muchísimas cosas más. Cosas favorables, tendrán también sus cosas negativas, pero hay cosas muy favorables en todo esto del teletrabajo. Una tendencia que ya estaba proyectada, pero que lamentablemente la pandemia nos adelantó hacia el futuro y que es una tendencia que viene a quedarse. Si hablamos que es una tendencia que viene a quedarse, tenemos que hablar que ya necesitamos para este nuevo mundo personas que conozcan herramientas tecnológicas. Estamos hablando de Zoom, estamos hablando de Moodles, estamos hablando de plataformas como redes sociales que me permiten a mí tener un contacto directo con el mundo y a la vez, obviamente, también realizar procesos mediante software ya específicos, es decir, una preparación continua en tecnologías. Sin embargo, para hablar de herramientas tecnológicas, tenemos que hablar que también necesitamos tener buenos equipos tecnológicos. Hoy el Internet, una buena computadora, un buen teléfono, ya no solamente es un lujo como lo considerábamos antes, sino hoy ya es una necesidad que necesitamos, ¿sí?, para poder ser inclusive más competentes en este mundo cambiante al que tenemos que ver. ¿Ya? Hablamos de idiomas. Si es que estamos hablando que ya hablamos de teletrabajo, estamos hablando de tendencias que ya ni siquiera necesitaríamos viajar, que ya todo podemos conectarnos por acá, en la teleeducación, el teletrabajo y todo esto, nos invita también a un panorama nuevo donde nosotros necesitamos conocer idiomas, donde nosotros necesitamos vincularnos con gente de todo el planeta, mundo globalizado. Estamos hablando de experiencia. Una empresa busca experiencia en sus trabajadores, busca personas que hayan podido convertir el conocimiento, se puede decir académico, empírico o el conocimiento, qué sé yo, por educación continua, pero que ahora la puedan transformar en habilidades. ¿Y cómo transforman habilidades? Simplemente con la base experimental.
es donde yo tengo que sobresalir con otro tipo de actividades. Por ejemplo, en una hoja de vida, recalcar todos los logros sociales, culturales que yo he realizado, que si yo tengo un campeonato de ajedrez y terminé campeón, yo tengo que resaltar esos logros, que si yo hice vinculación con la sociedad, tengo que resaltar, si hice pasantías en una empresa favorable, tengo que resaltar los logros académicos que yo logré, también tengo que resaltarlo, porque más allá del mundo de experiencia, también se busca esa calidad de ser humano que puede atarse a la sociedad, y muchas de estas personas, muchos de ustedes, seguramente están yendo a su primer empleo, y es la primera pregunta. Decimos, vemos un anuncio donde nos dice necesitamos tener máximo 30 años, tantos años de experiencia, títulos profesionales. ¿Qué hago ante estos anuncios tan fuertes que decimos no tengo una oportunidad? Y aquí vamos a ver uno de los puntos favorables que dice más abajo, que dice tener una actitud positiva. Si bien el tema académico, herramientas tecnológicas y la experiencia es un plus que todas las empresas están buscando, yo puedo sobresalir por mis competencias también ya humanas, mis competencias personales, que necesito ponerlos dentro de una hoja de vida. Ya vamos a ver más adelante cómo yo puedo en un simple papel llamado hoja de vida también transformar como un video currículum, donde yo explico todo lo que hago, todo lo que soy y todo lo que puedo hacer, donde yo realmente le estoy metiendo un golazo a la empresa, al mundo laboral, porque estoy poniendo un valor agregado, más que todo de entusiasmo, de actitud sobre aptitud, ¿sí? Si es que ustedes lo preguntan, hoy las empresas buscan también personas empoderadas y personas que brinden una actitud que sea única. Recordemos que el momento de buscar un trabajo, no buscamos personas iguales, buscamos personas únicas. Ahora, hablemos qué problemas nos trae la pospandemia. Primero, problemas sociopsicológicos. Ese estrés de quedarme sin empleo, ese estrés de no tener realmente cómo conseguir un ingreso que me permita para subsistir, es lo que me puede a mí generar, inclusive esta baja autoestima, me genera también una incertidumbre, y esta incertidumbre, este estrés, esta imagen, yo la puedo, se puede decir, transferir directamente a la empresa que me puede dar la oportunidad. Es hora realmente de cambiar hábitos. Cuando hablamos de problemas psicosociales, el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es cambiar nuestros hábitos. Voy a poner aquí un ejemplo. Cuando alguien decía, ¿cómo haces? Yo le preguntaba a mis colegas, les decía, ¿cómo haces para buscar trabajo? Vas tanto tiempo sin empleo, permíteme ayudarte. ¿Qué es lo que estarás haciendo mal? Dicen, verás, yo todos los días me levanto y pongo en multitrabajos, en socioempleo, pero no consigo. Si nosotros hablamos de levantarme una mañana, poner socioempleo, sociotrabajo, un anuncio, y pensar que de toda esa lotería de miles y miles de personas que aplican un puesto de trabajo, yo voy a ser elegido, es como vuelvo y repito, es una probabilidad mínima. Estoy jugándome una lotería. Para buscar un empleo yo tengo que cambiar mis hábitos. Aquí el primer consejo importantísimo, y me gustaría que lo tomen nota y tengan muy claro esto. El primer consejo que se debe tomar es que cuando yo busco empleo, se convierte en mi empleo más importante. Cuando yo busco empleo, se convierte en mi empleo más importante. Si yo le dedicaba un empleo 8 horas, ahora tengo que dedicarle el mismo tiempo para buscar ese empleo. Buscar los diferentes canales, recordemos Einstein, ¿sí? Si tiene resultados, si quiere resultados diferentes, es hora de hacer acciones diferentes. No es solamente levantarme en las mañanas y dar un clic en aplicaciones. Ya vamos a ver más adelante cómo yo transformo esto, cómo le entrego 8 horas a buscar un empleo, pero de una manera efectiva, que me permita tener resultados, ¿sí? Pero para esto yo tengo que cambiar de hábitos. Mi buena alimentación, hacer deporte, descansar, me permite a mí contrarrestar este estrés laboral que yo puedo tener, ¿sí? Las tendencias que ya habíamos hablado al teletrabajo nos invita a tener mucha más preparación tecnológica. Segundo consejo que usted va a tener el día de hoy. Hoy usted encuentra en todas las universidades del mundo, no solamente del Ecuador, Universidad Central, Universidad de Israel, UTE, UDLA, San Francisco, la universidad que usted quiera, y también a nivel mundial, encuentra cursos de todo el índole de cómo trabajar con teletrabajo, cómo hacer telemarketing, cómo hacer proyección de imagen personal, todo lo vinculado a tecnologías y software que le permiten a usted ser más asertivo. Google, los cursos de Google es una gran herramienta donde usted puede sacar inclusive certificaciones totalmente gratuitas que le permiten poner en su hoja de vida
y usted ser mucho más contratable. Hoy, una persona que no está vinculada con la tecnología simplemente está en desigualdad de oportunidades. Ya rompamos esa teoría de decir, no, a ver, yo vivo feliz sin redes sociales, yo vivo feliz sin un celular. Ya no, vivimos un mente social, en un mente cambiante que lamentable y favorablemente, como decíamos, el teletrabajo es la invitación al mundo cambiante de la tecnología. Si usted quiere tener oportunidades en este mundo laboral, es hora de que comience a prepararse en este tema. Recordemos que la migración es una situación que ya nos permite a nosotros, una de dos, recordemos aquí, hablábamos hace un momento de actitud y aptitud, actitud positiva y proactiva. Olvidémonos ya que los problemas son del resto y no son nuestros. Olvidémonos de culpar al resto por nuestras fallas. Hoy vivimos en el mundo donde decimos, bueno, yo no tengo trabajo porque hay estos números de extranjeros, de que nos roban el trabajo y todo. Esto se vuelve una oportunidad para nosotros. Como es una oportunidad para el empresario, también para las personas proactivas esto también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque nos obliga a estar mucho más preparados. Hablemos de empresas mundiales, hablemos de Microsoft, hablemos de Apple, hablemos de Google. No es que contratan personas solamente de ese país. Viven en un mundo globalizado donde contratan el mejor personal del mundo, donde tendrán los mejores programadores hindúes, los mejores tecnólogos europeos, donde tendrán los mejores administradores norteamericanos, etcétera. Buscarán el mejor personal, porque eso es lo que buscan las empresas. Más allá de romper el tema discriminativo y todo lo demás, busca realmente ganancia. Y usted, ya, si es que quiere tener un mejor empoderamiento dentro de este mundo laboral, es hora de romper esos paradigmas que pensamos que la gente nos quita el trabajo. Nosotros tenemos que prepararnos más. Aprovechemos esto como una oportunidad para prepararnos. ¿Qué es lo que hace el resto y qué es lo que puedo hacer yo para ser mejor? ¿Sí? Crisis económica y desempleo que yo le habíamos hablado. Vivimos en una época donde usted no tiene que sentirse culpable solamente, decíamos, no es solamente echar la culpa al resto, pero aquí viene el otro lado. Hay personas que tienen esa autoestima, que están cayendo en esa autoestima baja y dicen, no, es que no encuentro trabajo, ¿y qué hago? Recuerde que este es un problema gravísimo. Estamos pasando por una post-pandemia. Desde los últimos años, este es el problema más grande por lo que ha pasado el mundo. Como usted, que está actualmente sin empleo, hay muchísimas personas que están tratando de luchar. No se rindan, no decaiga, vamos adelante, porque es la única forma de poder superar esta pandemia. Voy a tratar de ser lo más breve posible en ciertas técnicas, habíamos visto aquí algunas, ciertas técnicas que le permitirá a usted prolongar o mejorar sus condiciones de buscar un empleo. Si usted le va a buscar un empleo, lo primero que usted tiene que hacer es investigar, volverse un investigador de las empresas en cuales usted actualmente puede trabajar. Les traje un cuadro comparativo. Este cuadro que ustedes ven aquí data del 2019, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, las mejores empresas para trabajar según Green Place to Work y ECOS, ¿no? Koala, Yambal, Banco Internacional, Banco Pacífico, según ECOS, Corporación Favorita, Claro, Banco Pichincha, El Rosado, Pronac, entre otros. Pero miren este cambio. Miren ahora este cambio al 2020. Las mejores empresas para trabajar según Green Place to Work, ¿sí? Estamos hablando ya de empresas, como ustedes ven, empresas que tienen que ver con artículos de limpieza, por supuesto, porque estamos en pandemia. Empresas que tienen que ver con software que facilitan la vida, por ejemplo, DirecTV, que facilitan la vida a los hogares. Estamos hablando de la mejor empresa para trabajar en el Ecuador, DHL, empresa de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué traje este comparativo? Porque si usted está actualmente trabajando, lo primero que tiene que hacer es una base de datos, puede investigar y sacar cuáles son las mejores empresas para trabajar. ¿A quién le está yendo bien? Porque las empresas que le está yendo bien, de seguro están buscando personal, le están buscando a usted. Si usted busca una empresa que actualmente está en una crisis, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Porque realmente están buscando, ellos no están ahorita adecuados, están ahorita en una crisis que no están invitando a personas, ¿sí? Entonces, busquemos las mejores tendencias, las mejores empresas y empecemos por sus páginas web. ¿Dónde puedo yo enviar su hoja de vida? ¿Cómo puedo enviar su hoja de vida? Y todo lo demás que ya lo vamos a ver en este instante. Segundo, o no sé en qué punto ya me quedé, elaboremos un plan de búsqueda de empleo. Buscar empleo es trabajar, ¿sí? Es el trabajo más difícil y sin salario, pero es el que más ganas necesitamos ponerlo porque necesitamos hacerlo. Es parte de nuestra necesidad.
Cuando nosotros buscamos un empleo, elaboramos, como cualquier trabajo, un proceso. Recuerden todos ustedes, me imagino, o no sé si es que alguien está aquí si nunca ha trabajado, pero en un trabajo lo primero que se debe determinar son las actividades que yo hago de mi trabajo. Usted tiene que hacer una lista. ¿Qué actividades va a hacer para buscar trabajo? ¿Y cuál va a ser el proceso para poder obtener ese trabajo? Y aquí podemos hablar de un plan de empleo. Primero, donde podemos partir en esto es planificar un horario de gestión. ¿De qué hora a qué hora usted va a buscar trabajo? Va a buscar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de 8 a 12 va a almorzar y luego las siguientes horas tiene que ponerse un horario donde usted tenga su oficina dentro de su casa y usted se dedique única y exclusivamente a buscar trabajo. Identifique sus preferencias. Identificar sus preferencias es hablar de mi foda personal. ¿En qué me he preparado? ¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis destrezas? ¿Qué me gusta hacer? ¿En dónde quisiera trabajar? Una vez que yo identifico realmente lo que me gusta hacer, lo que quiero hacer, lo que puedo hacer, ahora sí, voy a hacer un Excel y les voy a poner aquí, ustedes pueden utilizar la herramienta que ustedes gusten, pero ustedes pueden hacer un Excel y crear un listado de todas las empresas que tengan que ver con lo que usted sabe, ¿sí? Digamos, yo soy experto en talento humano. ¿Qué empresas son las mejores para un experto en talento humano? Comienza a averiguar y comienza a ver que viene por acá tal empresa, tal empresa, tal empresa, y comienza a hacer un listado. Yo, por ejemplo, soy docente. Si necesitan un trabajo de docente, ¿cuáles son las universidades actualmente del país que están mejores posicionadas? Y comienzo a hacer una lista, ¿sí? Luego de que yo determino una lista de empresas preferenciales, determino el canal de reclutamiento que utiliza cada una de ellas. Recordemos, multitrabajo, socioempleo y todas las redes que ustedes conocen son muy buenas, pero son una lotería. No les digo que dejen de buscar ahí, sigan haciéndolo. Si tienen la suerte, espectacular, pero son una lotería. Recuerden, yo trabajé algunos años en talento humano y, por ejemplo, necesitábamos un puesto, abríamos 2 horas y llegaban 1000 hojas de vida. La pregunta es, ¿a las 1000 personas yo les damos? Imposible. Con filtros y todo quedarán unas 30 personas. A las 30 personas yo les damos imposible. ¿Sí? Se tomará unas 10, unas 20 de la data general. Entonces estamos hablando de una lotería. ¿Sí? Busquemos nuevas fórmulas. Es buscar el canal de reclutamiento que utiliza cada una de las empresas bases que yo busqué. Determino y veo cuál es el canal de talento humano. Por ejemplo, cuál es el gerente de talento humano. Ese que dice, si es que quiere trabajar con nosotros, envíe nuestra hoja de vida a tal correo. Comienzo a determinar todo ello. Si es que puedo obtener el número telefónico de la persona que hace el proceso de selección, espectacular, si puedo conseguir su correo. Todos los datos que a mí me permitan para poder enviar mi hoja de vida o para poder enviar por algún portal, un portal especial para cada uno de ellos. Después, para enviar mi hoja de vida, si es que lo utilizo por un portal o si voy a hacer mi propia hoja de vida, realice una hoja de vida personalizada y voy a adelantarme a un pequeño diseño que está aquí. No quisiera ser trate de no poner tantos colores como lo he puesto en el ejemplo, pero una hoja de vida personalizada no debe ser más allá de unas 2 hojas, una hoja más que suficiente, donde tenga únicamente lo más importante, donde yo pueda detectar algo importantísimo en la hoja de vida. Que usted tenga LinkedIn. Acostumbrémonos todos a manejar LinkedIn. LinkedIn es la única fórmula o la única red donde yo puedo meter todo lo que yo hago favorable en mi vida, todas las experiencias laborables, los logros que he tenido, académicos, sociales, culturales, todo lo que he logrado yo puedo enriquecer en LinkedIn. Y en mi hoja de vida yo solamente la puedo poner como link para que los reclutadores ingresen y puedan entender y tengan una manera más amplia de ver mi hoja de vida. No en la hoja de vida. La hoja de vida tiene que ser muy limitada, muy particular, muy básica para que simplemente entiendan lo que yo puedo. Voy a regresar. Luego, utilice portales de empleo, pero sepa utilizarlos correctamente. Llénenlos sin faltas de ortografía, llénenlos puntualmente, ponga las actividades realmente que usted hizo dentro de su puesto de trabajo, porque de acuerdo a eso le van a filtrar. Digamos que yo busco un cajero, yo voy a un cajero y pongo para filtrar, yo como analista de talento humano, lo pongo ahí a alguien que sepa arqueo de caja, por ejemplo. Y me aparece solamente los que sepan arqueo de caja. Entonces utilice también libros que le permitan a usted determinar los términos correctos para poner las actividades que usted ha hecho, ¿sí? Cree una propia base de datos. Esto es sumamente interesante. Una de las mejores maneras de buscar empleo es primero generar mis redes internas. Dentro de este Excel, recuerden algo y voy a hacer un paréntesis. Buscar empleo no es, se puede decir, no es algo
algo que me hace menos como ser humano. ¿Sí? Es simplemente prestar mis servicios de lo que sé que actualmente no estoy prestando. Entonces, basémonos también en nuestros seres queridos, en nuestros grupos sociales. Es importante crear una base de datos donde yo pueda poner mi familia, mis amigos, mis conocidos, mis colegas, etcétera, una base de datos de las personas claves. Si yo tengo un tío que trabaja en tal empresa, si yo tengo un familiar que trabaja en tal empresa, si yo tengo un amigo que trabaja en tal empresa, pero no por un acto de corrupción, por ningún punto de vista, pero sí como una referencia, donde a mí me permitan, disculpa amigo, oye, sabes que estoy sin empleo, en tu empresa estás necesitando empleo, déjame por favor enviarte mi hoja de vida, ¿me puedes hacer llegar a talento humano? Es una de las mejores fórmulas de buscar trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas buscan muchas veces referidos dentro del personal que manejan. ¿Por qué? Porque saben que si es que yo refiero a alguien, yo me responsabilizo de esa persona. Si yo tengo un amigo y le doy la oportunidad dentro de mi empresa, yo me estoy responsabilizando de esa persona. ¿Sí? Entonces hagamos una base de datos donde yo pueda comunicarme con ellos sin necesidad, no vamos al tema de la vergüenza, porque no es una vergüenza no tener empleo, ¿sí? Vergüenza es no hacer nada versus este gran problema, ¿no? El objetivo es tratar de generar nuevas ideas. Haga un seguimiento. Aquí hay que hacer un parámetro. Cuando usted envía un correo electrónico con su hoja de vida, cuando usted envíe por un portal, haga un seguimiento. Si usted puede obtener un número telefónico, comuníquese, ¿sí? Una de las cosas fundamentales que hay que tener aquí en cuenta cuando yo me comunico es no generar, se puede decir, no generar no ser intensos, pero sí llamar y preguntar, ¿no? Y decir, mire, yo dejé mi hoja de vida, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer o cuándo va a ser el proceso? ¿Qué debo hacer para cumplir con este proceso? ¿Cuándo va a haber otra vacante, entre otros? ¿Ya? Otra y el último punto, mantenga actualizada siempre la base de datos y nunca se rinda al buscar un empleo. Simplemente las últimas recomendaciones dentro de esta pequeña charla, ¿sí? Siempre investigue su mercado actual, actualice su hoja de vida y cree un video currículo. Quiero que ingresen a YouTube y vean cómo crear un video currículo. Ustedes ahora pueden generar un código QR y ese pequeño código QR pegarlo en su hoja de vida para que las personas cuando vean su hoja de vida pasen su equipo celular, lo escaneen y usted aparezca en un corto video de un minuto explicando cuáles son sus principales fortalezas, habilidades, destrezas y por qué está buscando este puesto de trabajo. Si usted hace eso, usted tiene una ventaja competitiva. Busque en internet cómo crear un video currículum y péguelo. Cree una marca personal. ¿Qué es la marca personal? Diseñarse usted dentro de sus redes sociales como una persona triunfadora. La pregunta es, ¿qué está poniendo usted en sus redes sociales? Recuerde que cuando alguien busca al personal, también lo busca en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, donde usted tenga una cuenta, van a buscarle también. El objetivo es poner y crear una marca personal. Si usted hace cosas valiosas, póngalo dentro de su hoja de vida, ¿sí? Póngalo dentro de sus redes sociales. Todas las cosas valiosas suman. No ponga y no cree redes sociales que no le van a favorecer. No cree problemas en sus redes sociales, discusiones. No cree problemas de conflicto. Eso lo puede hacer personalmente, pero no en una red social, ¿sí? Utilice correctamente los portales de empleo, los principales, socioempleo por excelencia, sector público y sector privado, multitrabajos, computrabajos, ¿sí? Realice una entrevista exitosa siempre con una imagen ganadora y triunfadora. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Universidad Central. Muchísimas gracias, Sebastián. Cada idea que nos has brindado acá es importantísima para generar desde la academia propuestas factibles para recuperar la economía tras esta crisis económica. Bien, ahora es momento de darle paso a nuestro siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es el doctor Jorge Domínguez. El micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Alexis. Buenas noches con todos. Un agradecimiento a la Universidad Central. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. En esta noche quiero exponerles acerca de el derecho laboral en la época de pandemia. Cómo el derecho laboral ecuatoriano va a tener que adaptarse a las nuevas formas de trabajo que se han implementado en esta nueva realidad, en esta nueva vida después de pandemia. Y a manera de introducción, pues les voy a exponer un poquito sobre lo que es el derecho al trabajo.
Como sabemos, nuestra Constitución de la República Ecuatoriana es una constitución de derechos. Hace algunos años era una constitución de derecho, y este pequeño cambio en esta última letra, esta letra S que parecería insignificante, no lo es tanto, pues al ser una constitución de derechos, reconoce cierta cantidad de derechos que todas las personas deben gozar y disfrutar en nuestra legislación. Dentro de esos derechos nosotros podemos encontrar al derecho al trabajo. ¿Y qué tiene que ver esto del derecho al trabajo? Esto quiere decir que todas las personas dentro del Estado ecuatoriano tienen derecho a gozar un trabajo, ¿sí? Pero no confundan esto. No significa que el Estado tiene la obligación de otorgar un trabajo a todas las personas. No. Significa que todas las personas tienen derecho a gozar de un trabajo y ninguna persona, nadie puede impedir que se elabore de la cierta manera que se quiera elaborar. Ahora, nuestra Constitución, pues, establece ciertos parámetros para todo derecho, para todo empleo que se quiera ofertar. Estos parámetros constitucionales los tenemos de la siguiente manera. El primer parámetro que nos establece es el pleno respeto a la dignidad de las personas trabajadoras. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ningún trabajo puede ser denigrante hacia las personas trabajadoras. Por mayor que sea el salario o por menor que sea la oferta laboral, no puede ser denigrante, no puede ir en contra de la dignidad de las personas. Y de igual manera, un trabajo común, un trabajo de profesor, un trabajo de arquitecto, un trabajo de albañil o de asistente en construcción, no importa si es que la carga salarial es mínima, el trato que se le da al trabajador no puede ser denigrante. Eso tiene que ver con el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras. Una vida decorosa. Como bien lo dijo pues el anterior exponente, esto de una vida decorosa significa que el trabajo al que nosotros aspiremos nos sirva para vivir y no para sobrevivir en la sociedad. Es decir, que el salario que nos paguen, que ya hablaremos después del salario, que justo es el siguiente principio, el salario que nos paguen nos sirva para nosotros poder, aparte de llevar la comida necesaria, la canasta básica, poder nosotros también cubrir necesidades como alimentación, recreación, educación, también necesidades como la salud. Todas estas necesidades significa que poder vivir nosotros una vida decorosa. Esto está muy ligado al derecho del buen vivir. Remuneraciones justas y básicas. Esto quiere decir que el trabajo tiene que ir acorde a la remuneración. Es decir, ningún trabajo es gratis. Ningún trabajo puede realizarse sin una remuneración. Todo trabajo va a tener que tener una remuneración y la ley establece una remuneración básica a cualquier tipo de trabajo. El desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Como les había dicho, ninguna persona puede ser obligada a trabajar en una institución, a trabajar en una empresa, a trabajar por horas, a trabajar en un sector específico. Y de igual manera, visto del lado del empleador, ningún empleador está obligado a aceptar a personas en su trabajo si es que no ha ofertado este trabajo. Todo esto va a estar siempre enmarcado en la voluntad de las partes, tanto de aceptar el trabajo como de proponer el trabajo. Todo trabajo que se oferte dentro de la legislación ecuatoriana va a tener que cumplir con estos parámetros constitucionales para poder ser válido y no ir en contra de la Constitución de la República Ecuatoriana, que como conocemos es nuestra norma madre, la norma máxima de la República Ecuatoriana. Ahora bien, el derecho laboral. ¿Y cuál es la diferencia con lo que acabamos de ver, que es el derecho al trabajo? El derecho al trabajo, como les expuse, es un derecho constitucional, un derecho de las personas. El derecho laboral es una rama específica del derecho, la cual está guiada a regular las relaciones entre el empleador y los empleados. ¿Qué tiene que ver este derecho laboral ahora en pandemia? Pues bien, siempre nuestro derecho laboral ha estado inclinada la balanza hacia el trabajador. Siempre ha tenido una pequeña deferencia o cierta protección extra hacia el trabajador. ¿Y por qué es esto? Pues bien, esto es por la siguiente razón. Es por el poder de negociación. ¿Y qué es el poder de negociación? El poder de negociación es quien tiene la sartén por el mango, quien pone las reglas del juego o quien impone su voluntad ante la otra persona. En un principio se creía que el empleador tenía el poder de negociación absoluto sobre los trabajadores.
Esto disminuyó bastante al paso de los años, pero ahora en pandemia vemos que ha aumentado exponencialmente este poder de negociación por parte del empleador. Pues si bien algunas empresas han decaído como el turismo, como la alimentación, hay otras líneas de trabajo que han aumentado su productividad el doble, el triple, como por ejemplo supermercados, como por ejemplo artículos de limpieza, como bien lo mencionaron, o la misma salud, servicios de seguros de vida. ¿Y esto qué quiere decir? Al ser una empresa que ha crecido exponencialmente en sus ganancias, al ser una empresa que ha crecido exponencialmente en el poder que tiene, genera un poder de negociación, genera un poder como tal sobre las demás personas. ¿Cómo es esto? Cuando una persona va a una empresa y le pide negociar el contrato laboral, pues el empleador le dice simplemente, mira, yo tengo 300 personas buscando el mismo puesto que tú buscas. Tú me aceptas con un salario que no va acorde a las horas que vas a trabajar, tú me aceptas con una carga de horario mucho mayor a la que te debería poner, o simplemente no te doy el empleo y busco a las 300 personas que están atrás tuyo el mismo empleo con las pues, condiciones que yo estoy poniendo. Ese es el poder de negociación y esto es lo que el derecho laboral trata de mitigar. ¿Y por qué trata de mitigar? Porque al ser, como les había expuesto, uno de los principios, la remuneración justa, acorde al trabajo, no puede ser posible que el empleador, por su poder económico o por su poder social en cuanto a la necesidad de todos, ponga condiciones absurdas o condiciones elevadas para contratar a las personas. Es por esto que el derecho laboral tiene esta cierta balanza, esta cierta inclinación a proteger más al trabajador que al empleador, poniéndole al empleador no con las manos atadas, pero sí con nivelando su poder de negociación con pues esta abandono que podríamos decirlo tiene el trabajador al buscar un empleo ahora más que nunca. La duda pro operario. ¿Qué significa esto de la duda pro operario? Significa que siempre que haya una duda en cómo aplicar el derecho, en cómo interpretar el derecho, se le va a dar la ventaja de la duda al operador, al trabajador. Y el empleador va a ser el que tiene que demostrar que se debe interpretar de otra manera. De esta manera se va a igualar la balanza entre empleador y trabajador. Jornada laboral. Les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la jornada laboral, porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos en la siguiente lámina. La jornada laboral en la legislación ecuatoriana es de 8 horas diarias y no se puede exceder de 40 horas semanales. Quédense con eso porque es un punto muy importante para lo siguiente que se va a exponer. Ustedes ahora se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo lo que nos está diciendo con nuestra época de pandemia, con cómo generar trabajo, con cómo llevar ahora pues el trabajo post-COVID? Lo primero que se tiene que decir es que uno de los efectos negativos de la pandemia, uno de los efectos más vergonzosos de la pandemia, es el incremento del trabajo infantil. Porque si bien hay desempleo como tal registrado, también hay un incremento exponencial del trabajo infantil. Uno de los ejemplos es la provincia de Ambato, en el cual el trabajo infantil se ha superado. En el año 2019 había alrededor de 89% de trabajo infantil y ahora está en un 600% de trabajo infantil. Esto quiere decir que las personas que no pudieron acceder a una educación porque no tienen herramientas, no tienen internet o no tienen una buena conexión a internet o los aparatos tecnológicos suficientes para que todos los niños o los menores de edad del hogar puedan disfrutar de una educación estable y continua, han decidido pues empezar a trabajar. Y el trabajo infantil no es solamente lo que pues en las zonas urbanas conocemos, como por ejemplo, lastimosamente, el niño que pasa con una funda de chupetes o el niño que ofrece los dulces, tabacos y caramelos en las zonas sociales, sino el trabajo infantil también se refiere a las familias que han decidido abandonar la educación de sus hijos para hacerlos trabajar en el campo y de esa manera generar más ingresos o los ingresos posibles para su familia. Ahora, una de las modalidades hitos de nuestra nueva realidad es el teletrabajo. Y a raíz del surgimiento del teletrabajo o a raíz del surgimiento de la pandemia, pues vino esta modalidad del trabajo y como dijeron, vino para quedarse.
pero es aquí donde la legislación ecuatoriana tuvo que adaptarse a las nuevas modalidades. El derecho es letra viva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el derecho se forma acorde a los problemas de la sociedad. Si la sociedad no tuviera problemas, pues no sería necesario el derecho. Y en este caso, con el surgimiento de este nuevo problema, el derecho tuvo que ponerse en acción a pasos agigantados y apresurados para poder igualar sus soluciones a el nuevo problema. ¿Y cuál fue la solución más práctica? Pues el teletrabajo. Solución que ya después discutiremos no es totalmente efectiva, porque si fuera totalmente efectiva no habría una tasa de desempleo tan grande como la que hemos visto. ¿Y qué es el teletrabajo? Muchos ya estarán familiarizados con este término, pero cabe una explicación. El teletrabajo es esta modalidad de trabajo en la cual el empleador dispone al trabajador realizar las funciones que realizaba, pero sin la necesidad de su presencia física dentro del lugar de trabajo. Esto no quiere decir que el trabajador pueda realizarlo, como hemos visto en muchos memes o en muchos espacios de entretenimiento, que el empleador pueda realizarlo, el trabajador pueda realizarlo yendo a una reunión social o dentro de su vehículo o en medio de una fiesta, porque la legislación ecuatoriana establece también que el empleador tiene la potestad de designar dónde el trabajador va a realizar su teletrabajo. Esto puede ser de una manera abierta en la comunidad de su hogar, o también puede ser en un lugar designado por el empleador para realizar el teletrabajo. Esto quiere decir que el empleador puede, si es que tiene la disposición y los recursos económicos, construir un centro donde se realice el teletrabajo de las personas. Ahora, la modalidad de teletrabajo, si bien nos permite a la mayoría realizarlo desde la comodidad de nuestra casa, no significa que lo podamos realizar desde la comodidad de nuestra habitación, acostados, mientras vemos la tele, porque los trabajadores que están bajo esta modalidad tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos que un trabajador en modalidad presencial. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí hago clic con lo que les dije que era muy importante. Esto quiere decir que la jornada de trabajo de un trabajador que está en modalidad de teletrabajo es la misma jornada de trabajo que un trabajador que está en modalidad presencial. ¿Cómo se controla esto? Muchos se preguntarán, ¿cómo el empleador me puede controlar que yo esté pues las 8 horas que me toca, o que yo entre temprano, o que yo salga a la hora? ¿O cómo yo controlo que el empleador no me cargue de trabajo y me toque quedarme hasta las 7, 8 o 9 de la noche trabajando en la computadora porque ahorro movilidad y no tengo que salir de la oficina y esa hora pues me la chantan de trabajo? La legislación ecuatoriana y en específico el Código de Trabajo ha regulado esto de la siguiente manera. Es obligación del trabajador y del empleador llevar a cabo medidas de control sobre las actividades y el tiempo que se lleva a estas actividades. Ejemplo, se puede realizar un promedio de horas de conexión frente a la pantalla o de hora de actividad frente a la pantalla. Esto quiere decir cuánto tiempo la pantalla permaneció prendida sin una actividad, sin que se realice, sin que se entre a programas, o cuánto tiempo, pues, permaneció conectada la persona en la plataforma de la empresa. De esta manera, pues, se controla las jornadas laborales. Y aquí viene un derecho innovador, que si bien ya existía, era un derecho en el cuarto de atrás, un derecho que estaba en la sombra, un derecho pequeño al que nadie lo tomaba en cuenta porque no se veía la necesidad de exponerlo. Ahora, gracias a la pandemia, y puedo decir gracias a la pandemia, este derecho se ha fortificado, ha salido a la luz, ha crecido, se ha desarrollado y ahora es un derecho, pues, adulto que está peleando contra la nueva pandemia, que es el derecho a la desconexión. Y este derecho a la desconexión es la posibilidad que tiene el trabajador de desconectarse de su trabajo después de que se acabe su jornada laboral. Y es obligación del empleador darle este derecho a la conexión. Y como mínimo son 12 horas en un periodo de 24 horas, contando que el trabajador trabaja hasta 8 horas. Y en caso de que seguramente a las personas que estén trabajando les ha pasado, me incluye, me ha pasado, en caso de que se empiece a trabajar, se acaba la jornada laboral y tú sigues trabajando porque no quieres dejar un pendiente, hay dos opciones. Si es que el trabajador, si es que el empleador te dispuso que termines un trabajo y que lo entregues fuera de tu horario laboral, fuera de las 8 horas que tú tenías que trabajar, él tiene la obligación de pagarte horas complementarias, suplementarias o como la ley lo defina.
porque ya están fuera de tu horario laboral. Segunda opción, si eres un trabajador diligente que no le gusta dejar pendientes, pues tendrías que acomodar tu horario para saber que de 8 de la mañana a 5 de la tarde es tu horario laboral y después de eso no tienes la obligación de continuar trabajando. Es más, explícitamente el Código de Trabajo te dice, el empleador, el trabajador no tiene la obligación de no contestar a las llamadas, disposiciones o requerimientos que le haga el empleador fuera de su horario laboral. De igual manera, el empleador tiene la obligación de no mandar disposiciones, comunicaciones, sea WhatsApp, mail, llamadas, en días de descanso obligatorio, como lo son sábados o domingos. Es este el derecho a la desconexión, que si bien se está desarrollando, ya está apareciendo con más fuerza en nuestro diario vivir. Y lastimosamente, muchas de las personas que laboran desconocen de este derecho a la desconexión y son explotadas. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos hace algunos momentos, que es el poder de negociación, en el cual te dice, mira, tú tienes tu trabajo, pero tienes que completar esto, y si no, te despido por cualquier razón o por un visto bueno, y ya, y simplemente hay 300, 400 personas detrás de tu trabajo ahora con esta tasa de desempleo, y las personas desde su teletrabajo quedan trabajando más horas y más horas y más horas sin exigir los beneficios de ley que le pertenecen por miedo a perder su trabajo. Ahora, añadiendo a una de las técnicas del anterior expositor, yo les voy a añadir una técnica más. Una técnica más, pero de la mano con el derecho ecuatoriano. Y esta técnica es el trabajo juvenil. ¿Y qué es el trabajo juvenil? A diferencia del trabajo infantil, el trabajo juvenil es legal y es más, es exigido por la legislación ecuatoriana. Esto es para fomentar los primeros trabajos de las personas o de los jóvenes entre 18 y 26 años. A manera de burla, podemos hacer la comparación en la cual hay estos rótulos que dice, necesito persona recién graduada con 5 años de experiencia o con 15 años de experiencia, y hay un pequeño bebé con una llave de tuercas diciendo, empecé a trabajar desde los 2 años. Este artículo del Código de Trabajo es lo que planea mitigar o eliminar, es eso de querer contratar gente con experiencia, pero recién graduada, y no puedes adquirir la experiencia porque no te han contratado, pero no te contratan porque no tienes la experiencia. Este artículo es la tijera que rompe ese ciclo. Primero, se considera trabajo juvenil a personas de entre 18 y 26 años. La finalidad de esto, como les había dicho, es impulsar el trabajo juvenil para que se pueda entrar en este mundo laboral bajo dependencia con los primeros trabajos sin necesidad de una experiencia previa muy larga. De esta manera, pues las personas entre 18 y 26 años tienen la potestad o la esperanza de que empresas las puedan contratar por obligación. Ahora bien, todo derecho tiene sus límites. No significa que si yo tengo 18 o 26 años, una empresa tiene que contratarme por obligación para el trabajo juvenil y voy a ir con el Código de Trabajo y les voy a decir, tienen que contratarme. No es así. El Ministerio de Trabajo estipula el porcentaje mínimo de personas de trabajo juvenil que cada empresa debe tener. Esto basándose en el tamaño de la empresa y también en la actividad de la empresa. Hoy en día, en pandemia, una empresa de supermercado va a tener una tasa de contratación de trabajo juvenil mucho más alta que una empresa de turismo. Lastimosamente, la empresa de turismo no tendrá, pues, esta tasa de empleo de trabajo juvenil tan amplia como la empresa de alimentos o de supermercado. Eso es en cuanto yo les puedo exponer. Le agradecemos muchísimo por su ponencia y por presentarnos sus propuestas. De inmediato pasamos al siguiente ponente de esta noche. Le damos la bienvenida al ingeniero Vicente Novillo. Ingeniero, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad a todos ustedes. Un cordial saludo para todas y todos. Me place mucho el poder estar aquí ayudando y colaborando en este espacio para que la formación de los estudiantes sea cada vez mejor, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos, yo voy a hablarles específicamente de algo que es sumamente importante y que nos estamos empezando a olvidar. Ya hemos escuchado y hemos analizado muchas de las informaciones que los compañeros, los anteriores ponentes han dado. Hoy venimos nosotros a hablar desde el otro perfil. ¿Qué quiere decir este otro perfil? La pandemia directamente y cómo le va a afectar al turismo el COVID-19. ¿Cómo le afectó?
siempre, a todo, le afectó en forma negativa. La negatividad en el trabajo formal nos permitió reducir horas de trabajo, nos permitió inclusive, ¿sí?, reducir los salarios, aumentar los despidos. Eso, mis queridos amigos, ha generado una contracción económica muy, muy importante. El trabajo informal también tuvo una caída muy importante en el empleo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el distanciamiento. ¿Por qué? Porque no hubo gente que salga. Estas compensaciones de ingresos que han comenzado a restar la parte, ¿no es cierto? Las mujeres han sido muchas de las más afectadas. Son sectores vulnerables donde hay una mayor participación en lo que son mercados informales, donde hay menos salarios y a lo mejor la participación en el sector de la salud también se ha visto afectada en función de las mujeres. Los sectores intensivos, la mano de obra directa, altamente afectados, el turismo, el comercio, la manufactura, la inmobiliaria, nosotros podemos analizar todo lo que ha pasado. Los más graves, la micro y pequeñas empresas, concentradas en el 46.6% del total de los empleos. En la región tienen alto riesgo de experimentar quiebras. Estas pequeñas empresas que son las que generan quiebras. Pero veamos aquí el siguiente cuadro que nosotros estamos viendo, en donde podemos analizar la intensidad, ¿sí?, la intensidad de la crisis o cómo afectó la crisis directamente a cada uno de nosotros. Y en las más fuertes que nosotros podemos leer, tenemos principalmente al sector del turismo, seguido por la industria cultural, el comercio, la reparación de bienes, los hoteles y restaurantes que están vinculados directamente con el turismo, la moda, los automóviles, un bajón. Quiere decir que esto aumenta el desempleo, quiere decir que esto afecta directamente al flujo de ingreso de las familias y esto afecta directamente al flujo de ingreso de los impuestos hacia el gobierno. Los significativos, nuestro compañero anteriormente decía que debemos ver el tipo de empresas que se encuentran de una mejor forma y aquí tenemos algo muy importante, las empresas mineras están repuntando, la electricidad, el agua, las construcciones, los servicios empresariales, las actividades financieras, las bebidas, las industrias químicas, la electrónica, amigos. ¿Por qué la electrónica está mejorando? Porque todos nosotros nos vemos obligados a adquirir equipos electrónicos. La comercialización de las empresas turísticas ha cambiado gracias a la pandemia. ¿Qué quiere decir con esto, mis queridos amigos? Muy simple. Antiguamente se creía que la educación superior o la educación a nivel del mundo entero iba a ser la educación virtual. La pandemia hizo acelerar eso. Muchas empresas querían virtualizar sus servicios. La pandemia aceleró eso. Muchas empresas querían mejorar parte de cómo llegar con sus servicios, bienes al mundo entero. La pandemia aceleró eso. ¿No es cierto? Entonces la electrónica fue parte importante para poder modificar lo que hoy estamos empezando a vivir gracias a la pandemia. La pandemia no solamente ha sido mala, también ha sido buena. Nos ha ayudado en muchas cosas y ha habido empresas que en el caos, ha habido empresas que en estos momentos graves han logrado repuntar con diferentes estrategias, mis queridos amigos. Mire, la agricultura tuvo que volver a reposicionarse. ¿Y por qué tuvo que volver a reposicionarse, amigos? Porque lamentablemente, gústenos o no nos guste, tenemos que comer. Entonces, la agricultura repuntó, salió, comenzó a cambiar. Y esa es una empresa que hoy en la actualidad está repuntando. Los producción de alimentos para consumo interno, los insumos que necesitamos para la agricultura, para cualquier tipo de empresa, los equipamientos médicos, las empresas que tienen relación con medicamentos. Imagínense cuántos miles y miles y miles de millones de dólares han logrado acaparar las empresas médicas, las empresas que han hecho las farmacias, las vacunas. Imagínense, las telecomunicaciones, gracias a las telecomunicaciones nosotros estamos conectados. En el caos siempre hay oportunidad. El turismo tiene que empezar a aprovechar la oportunidad y le voy a decir por qué. Todo el mundo decía que quiere ir de turismo, pero todo el mundo odiaba salir al aire libre, a la montaña, a las cascadas, a los bosques, y hoy se convirtió en una oportunidad. ¿Por qué? Porque como todo el mundo tiene que salir al aire libre, lo que era más abandonado como target del turismo, hoy ha sido más reforzado y está repuntando dentro de
automáticamente todo lo que está sucediendo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, mis queridos amigos, sí es importante que nosotros logremos entender, ¿sí? Que nosotros logremos entender, mis queridos amigos, ¿sí? Para poder saber cómo está viendo, cómo está funcionando esto, ¿ya? ¿Sí? Pero mire, aquí hay algo muy importante también, cómo funciona esto, ¿no? Los envases. ¿Quién creería, mis queridos amigos, que en este mundo ecológico, medioambiental y todo ese tipo, haya un repunte del consumo de envases? Haya un repunte del consumo de materiales desechables que eran antiguamente. Porque hoy usted, ¿qué compra? Vasos desechables para no compartir el mismo vaso. ¿Cómo le envían la comida? En productos completamente desechables. ¿Cómo está bebiendo el agua? En productos desechables. El incremento del consumo de productos desechables ha comenzado a fomentar una fuente de ingresos dentro de la pandemia. Y la pregunta de todos nosotros, o lo que yo me hago habitualmente, ¿quién de ustedes quiere trabajar con la basura? ¿Quién de ustedes quiere hacer un proyecto en el que diga, voy a recopilar la basura, voy a recolectar la basura, voy a generar tratamiento a la basura, voy a hacer tal o cual cosa con la basura? Nadie. Y eso es justamente lo que nosotros estamos viendo. La CEPAL nos indica, nos enseña cómo está funcionando en este momento la parte del mercado, ¿no es cierto? Veamos cómo el turismo se ha visto afectado, ¿sí? Se ha visto afectado. Y hoy les quiero enseñar al turismo en cifras. Primeramente las cosas malas decimos, ¿no? Y luego vamos a ver las cosas buenas. ¿Cuáles son estas cifras macroeconómicas que en este momento el turismo está teniendo, ¿sí? En su contribución al PIB. Decíamos anteriormente que el turismo estaba entre la segunda y tercer ingreso de divisas no petroleros en el Ecuador. Segundo y tercer ingreso de divisas no petroleros en el Ecuador. Y hoy en el 2021, debo decirlo con mucha pena, la mayoría de universidades está cerrando las carreras de turismo. Con mucha pena. Cuando hablamos de que el ingreso de las divisas ha sido grande. En el año 2019, 2.397 millones de ingresos, que generaban el 2.2% del Producto Interno Bruto de ingreso directo al Estado. Hoy en la actualidad, en el 2020, hablamos de 1.117 millones, que es el 1.2%. Miren el decrecimiento que tiene en este momento el ingreso per cápita o el ingreso de los productos internos brutos al país, ¿no es cierto? ¿Qué me genera eso, mis queridos amigos? Una rebaja de ingresos, falta de liquidez. Y cuando hablo de falta de liquidez, estoy hablando exclusivamente, ¿sí? De que el Ecuador está quedándose sin disponibilidad monetaria. Por eso es importante a lo mejor ver la parte del turismo. Ya que tengo un pequeño cuadro que me va a permitir al 2020, porque el 2021 no tenemos todavía unas estadísticas formales, ¿no es cierto? Que me permite, oiga, y me dice, oiga, si el turismo era antes de entre la segunda y el tercero, hoy el turismo ha bajado al sexto puesto. Al sexto puesto, apenas con 705 millones de dólares de divisas. 705 millones de dólares de divisas. Y podemos comprobar que el camarón, ¿sí? Es el primero, el banano, el segundo, los enlatados, usted puede comprobar. Y al final, el turismo. Entonces, si no reforzamos la parte del turismo, si no logramos entender que el turismo es integral, cometemos varios errores. Y les digo que cometemos varios errores, ¿por qué? Porque estamos demostrando, estamos viviendo en el ingreso de los turistas. El Ecuador tiene un grave problema con el turismo interno. El turismo interno es el que el turista interno quiere ir al hotel 5 estrellas, el turista interno quiere ir al all in day, todo incluido, a la playa, al hotel 5 estrellas, donde haya televisión. Eso es lo que quiere el turista interno. Como está prohibido el uso de las playas, como está prohibido la movilización, se fregó el turismo. Pero ¿qué es lo que pasa con el turismo extranjero?
buscan lo que hoy quieren los turistas internos. Entonces, mire, la llegada de los turistas extranjeros también ha generado un decrecimiento. Imagínense, menos del 70.25% de ingreso de turistas al Ecuador. Imagínense cuánto dinero está dejando de percibir el turismo. La llegada de los extranjeros, como le decía, mire cómo nosotros podemos ver, y en el año nosotros vamos a darnos cuenta que en el mes de abril, cuando inicia la pandemia, comienza a bajar. Mire, ya teníamos esta pendiente que baja y automáticamente hasta diciembre del 2020 comenzamos a crecer. Del 2021 estamos creciendo nuevamente. ¿Por qué? Porque se abrieron los aeropuertos. Recuerde que cuando hablo de los ingresos de turismo integral, hablo de todos los que están vinculados dentro del turismo, tanto directo como indirecto. Pues si abre el aeropuerto, ¿quiénes están vinculados? Los taxis. ¿Quiénes están vinculados? Los parqueaderos. ¿Quiénes están vinculados? Los restaurantes. ¿Quiénes están vinculados? Los hoteles. ¿Quiénes están vinculados? Las tienditas, las hosterías y todos los que están involucrados directamente con el turismo. Entonces, ya estamos viendo este diagnóstico situacional de cómo afecta directamente el turismo al Ecuador. ¿Cuál ha sido o cuál es directamente el decrecimiento de empleos a nivel del turismo? El 31.81% al 2021 de crecimiento, la reactivación del sector del turismo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? La reactivación del sector turismo es armar flexibilidad en que, oiga, si usted ya compró un paquete, no renuncie, vaya, ¿sí? Esto genera liquidez directamente a los involucrados dentro del mercado del turismo. Eso genera confianza. Si usted viene acá, si los turistas vienen al país, hay que recuperar la confianza. Sí puede viajar, siga viajando, genere seguridad, mis queridos amigos, para que las personas que vean al Ecuador le vean como un punto. ¿Como un punto qué? Como un punto de quedarse, no solamente como un punto de paso. Eso quisiera que ustedes logren entender como turistas. Volverse un punto de quedada, no un punto de paso, sino un punto de llegada para generar empleabilidad. ¿Sí? Como les decía, el turismo es integral. En el turismo es como una bola de nieve, en donde llega el turista y el turista al taxista le deja un poco, al del restaurante le deja un poco, al de la propina le deja un poco, y así va repartiendo toda la parte. Hay que formalizar el turismo, y eso es importante, porque en el turismo, uno de los graves problemas que tenemos es la falta de formalización, la creación de empresas, la creación de agencias de viajes, de operadores de turismo, pero legalizadas. Ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos hoy en el mercado, y desde la parte del derecho laboral, como había yo escuchado en la ponencia anterior, chicos, genera mucho problema a nivel de empleo. ¿Cómo reactivaremos básicamente para avanzar lo más rápido que pueda? Oiga, y aquí sí quiero ser clave, la universidad es parte integral del crecimiento de la población laboral del Ecuador. Hay que reentrenar a las personas. El COVID, el virus ya vino a quedarse. Tenemos una nueva realidad, tenemos una nueva forma de vivir. Entonces tenemos que reentrenar a las personas. Y cuando digo que debemos reentrenar, ya lo decían, la digitalización. El mercado laboral del turismo cambió. Si usted no maneja, decía un compañero ahí, oiga, ya no es una opción que usted no sepa manejar redes sociales. Ya no es un valor agregado que usted sepa manejar redes sociales. Hoy usted es parte o debe ser parte integral de sus habilidades, de sus destrezas, de sus competencias, que usted sepa manejar redes sociales. ¿Sí? Si no recuerde antiguamente, antes decían, necesito un trabajador que sepa computación. Hoy ya no, hoy se asume que debe saber computación. En el sector de turismo, hoy se asume que el guía de turismo habla 1, 2 o hasta 3 idiomas. La digitalización es sumamente importante. La bioseguridad. No es que porque nos hemos vacunado y esto termina, no. En el turismo la bioseguridad se vuelve clave, necesaria, ¿sí? La bioseguridad atrae nuevos trabajadores, los que venden mascarillas, los que venden el gel, los que venden un sinnúmero de productos vinculados a la bioseguridad. Por eso es que el turismo es sumamente importante en el rescate del posicionamiento del trabajo, ¿no? Las habilidades, amigos, habilidades suyas, natas, académicas, de vida, en las que usted pueda comenzar a mejorar.
trabajadores más vulnerables. ¿A qué se refiere con más vulnerables, amigos? Se refiere a que usted tiene que ser un poco más emocional, más condescendiente. Cuando uno vende turismo, vende emociones, vende sensaciones. El turismo administra el ocio de todos y cada uno de ustedes. Y a usted en su ocio le gusta tener emociones, ¿no es cierto? Entonces, mire, la reinserción laboral va a estar vinculada directamente al crecimiento integral ¿de qué? Al crecimiento integral ¿de qué? Integral de todo el turismo, ¿no es cierto? Eso va a permitir que transformamos el mercado, incentivar la formalización, fomentar la inversión, amigos. ¿Cómo fomento la inversión? Oiga, muy simple. Hoy, con redes sociales, con marketing digital, ¿no es cierto? Eso nos va a permitir llegar no solamente al mercado nacional, sino al mercado internacional. Conoce Ecuador. Primero Ecuador. Siéntase Ecuador. Proteja el empleo formal para conservar el informal. Si hay empleo formal, también va a haber empleo informal. Eso va a generar ¿qué? Mejor productividad, va a aumentar la reactivación y lo más importante, mis queridos amigos, que yo quiero determinar, ella no piensa en cuadrado. Ya no piensa en cuadrado, hay soluciones. En el caos más profundo siempre hay una luz que le va a permitir a usted llegar. En el caos más grande hay oportunidades. Y las oportunidades están ahí listas para que usted las pueda ver. Sálgase del status quo, sálgase del modelo que usted tiene, logre y genere un cambio ¿de qué? De pensamiento, ¿sí? Usted recordará que en gobiernos anteriores decíamos que uno de los cambios más grandes era el cambio de la matriz productiva, pero la matriz productiva, mis queridos amigos, son ustedes. Su forma de hacer, su forma de pensar, su forma de hacer, de trabajar. Si va a hacer turismo, oiga, compre un souvenir, compre una gaseosa, compre una cola, compre un poncho. Así sea una inversión de $1, usted a ese emprendedor turístico le va a poder ayudar. Y cuando le ayuda al emprendedor turístico, ese emprendedor le va a comprar a otra empresa de producción. Y cuando le ayuda a esa empresa de producción, ese le va a contratar a una persona para que transporte tal o cual producto. Y así, esto es una bola de nieve que va a ir cubriendo. Es holístico, general. El turismo enmarca una gran cantidad de funciones. Entonces, lo primero y lo más importante que yo quiero recalcar es que debemos reentrenarnos, amigos. Entonces, para terminar directamente, yo les quiero agradecer mucho por el espacio, ¿sí? Y preguntar es otra forma de aprender. Definitivamente, las empresas de hoy en día deben ser resilientes. Debemos aprender a levantarnos. Debemos aprender a levantarnos. Hoy tenemos un virus que quiere matar la tierra. Nosotros no lo podemos dejar. Muchas gracias. Es usted muy amable. Estoy feliz de poder compartir. Es muy amable usted, ingeniero Novillo. Le agradecemos mucho por su intervención y de esta forma seguimos con nuestra última ponente, la persona que cerrará este ciclo de conferencias. Le damos la bienvenida a la politóloga Gabriela Chiriboga. De esta forma, Gabriela, te damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por el espacio. He tratado de situarme desde una perspectiva de la ciencia política, en atención a que nos encontramos justamente en una facultad que no se ubica solamente en el derecho, sino también desde esta otra rama un poco explorada aquí en el país como la ciencia política. En ese sentido, traigo para discusión, si es que es el momento, o quizá para dejarles pensando en futuro, algunas otras cuestiones que exceden un poco al mercado remunerado de trabajo y que suponen el lado B, por decirlo así, del sistema de producción en que nos encontramos, ¿no es cierto? Entonces, he organizado esta presentación en 3 puntos principales. El primero es hablar un poco sobre cómo nos ha encontrado esta crisis, añadiendo quizá un poco más de características a las que ya han sido expuestas previamente y de manera muy acertada por las personas que me han precedido. En segunda instancia, pensar cuál es el lugar de los cuidados en la economía y la sociedad y justificar por qué hablamos de cuidados en un ciclo de conferencias como este. En tercer lugar y último, pensar cuáles son las alternativas para hacer frente a las desigualdades estructurales
que se han visto exponenciadas, manifestadas o agravadas por medio de la crisis sobrevenida por la pandemia de COVID. Y estas alternativas las he organizado al menos en torno a 3 conceptos claves que me gustaría dejarlos sobre la mesa, y son los cuidados, la interseccionalidad y un enfoque de género. Entonces, en primera instancia me gustaría hacer énfasis en la crisis, que es la que de la que todos hemos hablado, y es que podríamos pensar cómo nos ha encontrado esta crisis. Esta crisis, la crisis que en un inicio fue una crisis sanitaria y casi inmediatamente una crisis social, lo que ha hecho es exponer las asimetrías sociales que estaban preexistentes. No podemos asegurar que la crisis derivada de la pandemia ha traído nuevas problemáticas sociales desconocidas para nosotros. Estas problemáticas sociales existían ya y solamente han sido exacerbadas por esta pandemia. Esta crisis, esta crisis sanitaria, lo que ha hecho es superponerse con otra crisis mucho más latente, por decirlo así, silenciosa, una crisis más constante y permanente que ya veníamos denunciando desde hace mucho tiempo atrás, y es la imposibilidad de continuar con la producción ilimitada en los términos como la conocemos a día de hoy, desde el mismo modelo que seguimos reproduciendo desde hace algunas décadas o siglos atrás, en contra de los modelos que sostienen la vida o de la reproducción de la vida. Ya profundizaremos en esta cuestión un poco más adelante. Entonces yo quería proponerles que pensemos los cuidados justamente como el lado B de este sistema. Y la paradoja que quería exponerles aquí es que justamente detrás todo lo que sostiene este sistema de producción que nosotros estamos evidenciando y discutiendo a día de hoy, se encuentra sobre la base de otro sistema que está en crisis, que es la sostenibilidad de la vida y el problema de la falta de manos para que provean cuidados. Esta crisis que yo les decía que se encontraba más latente, más constante y que ha venido siendo denunciada especialmente por los colectivos de mujeres, por los colectivos feministas desde hace algunas décadas, es la crisis de los cuidados. Esta crisis que se ha evidenciado, por ejemplo, en la ausencia de manos en los hospitales, manos que asistan, manos que atiendan, pero también se ha puesto de manifiesto cuando nos situamos nuevamente dentro de los hogares para las actividades de teletrabajo, que se ocupan de la educación y del cuidado de los niños y de otras personas dependientes, cuando han recaído sobre la espalda de mujeres en su mayoría. Esta crisis de cuidados, ¿qué es la crisis de cuidados? Eso, ¿cómo se ha gestado esta crisis, ¿no? Tenemos en primera instancia, podríamos decir, el incremento de la tasa del acceso de las mujeres al sistema de educación superior y al trabajo remunerado, un descenso en la tasa de fertilidad, pero a la vez un incremento en la esperanza de vida. No significa eso la calidad de vida, pero sí la esperanza de vida. Y en términos generales diríamos un proyecto emancipatorio de las mujeres para la adquisición de derechos a partir de las últimas décadas del siglo pasado. ¿Qué ha supuesto esto? Que en términos generales, a nivel global, existan menos manos disponibles para cuidar y una mayor demanda de cuidados a nivel global. Entonces nos encontramos con titulares como estos, que no son solamente ecuatorianos. Mujeres en pandemia, el 48% perdió su trabajo, el 18% tuvo que renunciar y ahora dependen económicamente de sus parejas. O estos informes de CEPAL, la pandemia del COVID profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. O esta nota de México, empleadas, amas de casa y ahora también maestras y enfermeras, cómo el COVID agudizó la carga de trabajo para las mujeres. Y finalmente esta otra que no se escapa a nuestro análisis de los cuidados y es la feminización de la pobreza. La extrema pobreza aumentó un 4.9% en hogares liderados por mujeres durante la pandemia. Entonces, ¿por qué podemos hablar de cuidados en un contexto en el que estamos repensando alternativas de salida laboral post-crisis? Los cuidados son, dicho muy rápidamente, al menos aquí he traído 3 conceptos que ustedes los pueden tener presente, un conjunto de actividades humanas que se destinan a reparar, a mantener, a continuar nuestro mundo tal y como lo conocemos. Dicho de otra manera, los cuidados son todo lo que posibilita que el día siguiente los trabajadores se levanten y tengan alimento, tengan ropa limpia,
tengan comida servida, tengan su casa dispuesta. Eso es lo que sostiene la vida. Esos son los cuidados, digamos. Los cuidados son la base que posibilita la producción de un sistema capitalista, y esta es la paradoja de los cuidados, que no tiene como centro la vida. El cuidado, por otra parte, y dicho en términos de política pública, es la acción de ayudar a un niño o niña o una persona dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida. Pensemos entonces que los cuidados nuevamente son ese lado oculto que posibilita que la mano de obra salga cada día a trabajar. Aquello que permanece en la casa, y dicho muy rápidamente, los cuidados han sido todas aquellas tareas o aquellas actividades que no se han detenido durante la pandemia. Pensar los cuidados como todo aquello que no se ha detenido durante la pandemia, nos debe hacer repensar cuáles son las políticas públicas que queremos para que no volvamos en un futuro pronto a enfrentarnos a una crisis como la del COVID. Entonces, en segunda instancia, ¿cuál es el lugar de los cuidados en la economía y en la sociedad? En términos globales, las tareas de los cuidados constituyen un conjunto de tareas altamente feminizadas a nivel global. Las mujeres somos quienes realizamos más trabajo de cuidado a nivel global, sea trabajo remunerado, contratado, digamos que generalmente se emparenta con el trabajo doméstico, o las empleadas domésticas, o el trabajo no remunerado dentro de los hogares, que corresponde a todas las tareas que realizamos como mujeres, como mamás, como hijas, dentro de nuestras casas. En términos globales, el cuidado es escasamente reconocido a nivel social, está enteramente mal remunerado. Esto supone que tiene muchos espacios para la irregularidad o la informalidad laboral. Es una cuestión de mujeres pobres, se ha dicho, con bajos niveles de educación, mujeres migrantes o mujeres racializadas. Estas son las tareas de cuidado. Y lo que da cuenta esta crisis de los cuidados es que el tiempo, especialmente en América Latina, que es un continente caracterizado por ser un continente enteramente desigual, el recurso del tiempo es un recurso homogéneo cuando se encuentra en manos de los hombres. Es decir, los hombres en América Latina tienen más tiempo que las mujeres en todos los países. Y cuando se encuentra el tiempo en las manos de las mujeres, está distribuido de manera desigual. Esto significa que si bien las mujeres realizamos mayoritariamente el trabajo de los cuidados en la región, dentro de las mujeres existen o existimos algunas mujeres que trabajamos en cuidados más que otras. Ahora, el lugar de los cuidados en la economía, siguiendo con este segundo punto, ¿cómo se ha vinculado la pandemia y los cuidados? Se ha asumido de parte del Estado, y no por ello se ha valorizado, que existe alguien que cuida dentro de las casas, y por lo tanto se han implementado políticas públicas laborales, de educación sobre todo, o de salud, dando las altas tempranas a los pacientes que todavía necesitan atención y cuidados. Se ha supuesto que hay alguien que cuide en las casas, ¿no? Entonces, de repente tenemos que trabajar, cuidar a los niños, hacer la tarea, conectarnos a una reunión, mientras atendemos a una persona enferma, a una persona con discapacidad, a una persona dependiente dentro de los hogares. ¿Quién ha realizado mayoritariamente estas tareas? Las mujeres. Esta es una crisis manifiesta desde un enfoque de género que lo veníamos denunciando desde hace varios años, pero que con la pandemia se ha puesto de manifiesto. Entonces, ¿qué se plantea? La urgencia del reconocimiento de los cuidados como tareas esenciales, ¿no? Porque hemos visto que el transporte de alimentos es una tarea esencial, el transporte de medicinas, por supuesto, de todos los insumos relativos al cuidado y a la bioseguridad. Sin embargo, no se ha valorizado el cuidado que seguimos realizando las mujeres dentro de las casas como una tarea esencial. Entonces, como les decía, pensemos que los cuidados ha sido todo ello que no ha parado en la pandemia y que por eso justamente tenemos que brindarle una mayor importancia desde el enfoque de las políticas públicas. Pero también, como decían los compañeros que me precedieron en la palabra, la pandemia ha sido la posibilidad para repensar estos vínculos entre la reproducción de la vida y la producción como tal, entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado de los hogares, la economía monetarizada y la economía no monetarizada. Un paréntesis muy rápido, es decir, que si hablamos en términos de PIB, la cuenta satélite del trabajo no remunerado, realizada hace un par de años, refleja que el trabajo no remunerado de las mujeres ocupa el segundo lugar en el PIB nacional. Imagínense que solamente está superado por un ingreso que recibe el Estado. Esto es, si el Estado pagara el trabajo que realizamos las mujeres dentro de los hogares, estaríamos hablando del segundo ingreso del Producto Interno Bruto. Este 19% del PIB que representa el trabajo no remunerado de los hogares está realizado en un 14% por manos femeninas. ¿Cuáles son las alternativas? Y con esto voy a cerrar. Pensar los cuidados como una lente.
uno de los conceptos que expuse en primera instancia, que es el de Joan Tronto, habla de los cuidados como un lente que nos permite ver el mundo de otra manera. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos ser capaces de ver el mercado laboral con los ojos del cuidado? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos ver el trabajo remunerado y la economía monetarizada con los ojos del cuidado de la vida, ¿no? No estamos hablando, aunque también se habla de cuidado del entorno, cuidado del medio ambiente, autocuidado, pero estamos hablando justamente de aquello que posibilita que el sistema subsista y siga reproduciéndose. Entonces, necesitamos entre las alternativas pensar algunos actores, lo he ordenado así, en primera instancia el Estado. El Estado debería replantearse las políticas públicas que se están implementando, poniendo en primer lugar la reproducción de la vida antes que la producción del capital. En segunda instancia, el reconocimiento del cuidado como un derecho universal. Como ustedes conocen, mucho más que yo, que son del área jurídica, un derecho es lo que es su garantía. Mientras si de una parte el Estado está en la capacidad de reconocer el derecho como el cuidado como un derecho universal, supone que promoverá las garantías necesarias para que este derecho se asegure para toda la población, independientemente de si existen dos factores al menos, una red de mujeres cercanas que estén dispuestas a cuidar o una posibilidad de adquirir estos bienes de cuidado en el mercado. En tercera instancia, la exigibilidad de políticas públicas desde un enfoque de género. Muy poco se ha pensado en pandemia en cuanto la crisis sanitaria ha afectado a las mujeres. A pesar de que tenemos indicadores socioeconómicos que reflejan que el desempleo, el subempleo, siguen siendo más altos para las mujeres. El desafío de la política pública, que es deslaborizar los derechos sociales, que supone esto, por ejemplo, repensar los sistemas de protección social que no estén vinculados solamente con el trabajo formal, las políticas de conciliación que sean parentales, no solamente maternales, por ejemplo, las licencias que se dan para los cuidados de los recién nacidos o los de las personas enfermas, deben tener un enfoque de género que no oriente el trabajo del cuidado solamente a las mujeres. Y la regulación de las políticas laborales para alcanzar una igual remuneración entre hombres y mujeres, porque dicho sea de paso, las mujeres seguimos ganando menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Necesitamos ver además por este lente de los cuidados a algunas cuestiones sociales y de la comunidad, y es que debemos salir de la trampa que supone pensar solamente en el trabajo remunerado. Existe un mar de otras formas de trabajo que no son trabajo remunerado, principalmente estaríamos hablando del trabajo no remunerado de los hogares que se realiza por mujeres, ¿no es cierto?, en todas sus formas. Desde la sociedad también podríamos repensar en un enfoque interseccional que nos permita pensar los cuidados desde otras aristas de superposición de poderes que nos sitúan en lugares de desigualdad en el ejercicio de nuestros derechos. Esto es una cuestión ineludible, las migraciones, las discapacidades o la interculturalidad. ¿Qué significa esto? Que el cuidado no es el mismo para hombres que para mujeres, para extranjeros que para nacionales, para personas con discapacidad y para aquellas quienes les cuidamos a las personas con discapacidad, que para quienes no tienen en su entorno cercano a personas con discapacidad. El cuidado tampoco es lo mismo para las comunidades indígenas, para los pueblos afro, ni para los montubios. Entonces necesitamos repensar cómo vamos a plantear este nuevo lugar del trabajo y del trabajo remunerado y no remunerado desde una lógica interseccional. En tercera instancia, el reclamo y la reivindicación del reconocimiento del cuidado como un derecho universal, que supone dos cosas, como había mencionado hace un momento, el hecho de que el Estado sea el que garantice este derecho universal, pero por otra parte, y es que las mujeres tengamos el derecho a elegir cuidar, lo que nos habilita a elegir también no hacerlo. Esto significa que debemos apostar por una democratización de los cuidados, que lo que haga es redistribuir la organización social de los cuidados que actualmente se encuentra, vuelvo y repito, en manos femeninas. En tercera instancia, y con esto cierro, la alternativa de qué sucede en nuestros hogares, que quizás sea la lucha más compleja que tenemos que enfrentar. La inercia, esto es, no ha cambiado la división sexual del trabajo, seguimos haciendo las mujeres las tareas de cuidado doméstico, de trabajo doméstico y de cuidado en nuestros hogares, y esto supone, porque estamos hablando de cuestiones laborales, una limitación enorme o un techo de cristal que las mujeres no logramos romper porque justamente tenemos que situarnos dentro de nuestros hogares a cuidar. Los contratos de género
que es la repartición más o menos explícita de actividades dentro de los hogares, y la limitación del ejercicio de los derechos está situado sobre la base de esta división sexual del trabajo que hace que se crea que las mujeres estamos dotadas de alguna manera divina, inclusive para realizar tareas de cuidado. Después tenemos los retos de la conciliación del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, y es que las mujeres somos quienes más negociamos y armamos complejas redes para apoyar el cuidado de nuestros hogares a través de la ayuda de otras mujeres o del trabajo de otras mujeres para poder ingresar y salir del trabajo remunerado con tal de conciliar nuestra vida en el trabajo de cuidados dentro de los hogares, cosa que no se hace por parte de los hombres. Mayoritariamente, ¿no? La insostenibilidad de la provisión de cuidado en manos femeninas, esto es algo que, consecuencia de la crisis del cuidado que les había dicho hace un momento, y la importancia de desfamiliarizar, es decir, sacar los cuidados de la casa para que se sitúen en el lugar de lo público y el Estado asuma la responsabilidad sobre ellos, y desfeminizar los cuidados, que supone sacar los cuidados de las manos femeninas para que las manos masculinas también se ocupen de los cuidados y las mujeres puedan ejercer, entre otros, los derechos sociales y laborales. Y la ética de los cuidados, que es pensar los cuidados como una práctica. Históricamente se ha pensado que somos las mujeres quienes estamos habilitadas de alguna forma mágica o divina para cuidar, pero en realidad los cuidados son una práctica. Entonces cualquier persona que desee hacerlo, lo puede hacer. Las conclusiones serían estas. Los cuidados, esta frase la quisiera leer textual, y es que los cuidados son el otro oculto que no solamente existe y que está muy desigual e injustamente repartido entre hombres y mujeres, sino que es el que resuelve la vida en el marco de modelos de desarrollo donde la vida no es la prioridad. Y esto, que parecería un juego de palabras, es algo que nos tiene que traer a pensar que nosotros, más allá de pensar sobre alternativas laborales para salir de la crisis, deberíamos pensar en cuál es el lugar de los cuidados para el sostenimiento de la vida, y en adelante sí poder plantearnos alternativas a la crisis derivada de la pandemia. La importancia de pensar, en segunda instancia, de repensar la tradicional división sexual del trabajo, los contratos de género imperantes, desde la democratización y la ética de los cuidados. En tercer lugar, la interseccionalidad para plantear el modelo en que podemos hacer frente a la pobreza y a la desigualdad, que son desigualdades históricamente presentes en nuestro país, y el enfoque de género como una alternativa para revertir las asimetrías en la organización social de los cuidados y la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hasta ahí sería mi exposición, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gabriela. Agradecemos mucho la presencia esta noche de la politóloga Gabriela Chiriboga. Bien, también es momento de concluir, ¿no? Agradecemos a todos los ponentes por presentarnos su postura sobre la crisis económica agravada por el COVID-19 y por ofrecernos sus propuestas para combatirla. Como hemos analizado, el empleo está en crisis. Reiteramos que durante la época de COVID-19 se han perdido alrededor de 532.359 plazas. Obviamente esto dentro del periodo de marzo a diciembre de 2020. Y tomando en cuenta cifras del INEC, el trabajo en 2020 cierra con una tasa de desempleo del 5% y con una de empleo no adecuado del 63,3%. Esto de la población económicamente activa del país, cifras superiores si las comparamos con la del año 2019, que elevaron cifras de 3,8% y 56,7% respectivamente. También es importante tomar en cuenta las propuestas que se han presentado esta noche, propuestas que desde la academia se han establecido. Los estudiantes impulsamos estos espacios, pues es la autocrítica lo único que nos permitirá hacerle frente a cualquier crisis. Esperamos que cada ponencia, cada jornada haya sido de su agrado. Esperamos que hayan sido motivo de que ustedes adopten ideas para que sean los proponentes de mecanismos eficaces para enfrentar la crisis laboral. Queremos extender también un agradecimiento eterno a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales y a su Escuela de Derecho, a los estudiantes, a aquellos que hicieron posible este evento en torno a la Cátedra de Derecho Laboral y Clínica Jurídica. Y cómo no agradecer a nuestro docente, el doctor Ernesto Flores, que es quien en realidad
fue el impulsor de este proyecto. De esta forma, damos por concluida la jornada y clausuramos este ciclo de conferencias. Que no sea la última. Nos volvemos a ver pronto. Un abrazo fraterno, mucho éxito y prosperidad.